Esta vez íbamos al norte del Valle del Cinca, a la comarca de Sobrarbe. Aratorés, al lado del Valle de Borao, casi siempre es nuestra base cuando vamos al Pirineo aragonés, no en este viaje. En la confluencia de los ríos Ara y Cinca es donde se encuentra Ainsa. Por Ainsa empezó la reconquista del Pirineo a los musulmanes en el año 724. La leyenda dice que una cruz roja se posó sobre una encina dando fuerza a los cristianos, que eran menores en número. Después de esta batalla es cuando todo está entre brumas y leyendas. Fue en San Juan de la Peña donde se reunieron los señores de la zona para nombrar un líder o quizá un rey de Sobrarbe. Poco después sería en este monasterio escondido donde habitaría el Santo Grial durante más de 3 siglos. Pero ese es otro vídeo que ya haremos sobre el Santo Cáliz y su recorrido por Huesca. Este reino de Sobrarbe, si existió, duró hasta el siglo XI, o sea 3 siglos, cuando se convirtió en uno de los 3 condados que formaron el entonces nuevo reino de Aragón. Ainsa fue la capital del Sobrarbe en el medievo. Ahora es su capital turístico-cultural con un casco histórico empedrado espectacular y muy cuidado. Cada 2 años se rememora con la morisma la victoria sobre los musulmanes en la Plaza Mayor. En esta se alza la iglesia románica de Santa María, uno de los mejores ejemplos del románico del Alto Aragón. Ainsa tiene un castillo que data del siglo XI y que formó parte del amurallamiento defensivo que se levantó en torno a los distintos pueblos del Sobrarbe localizados en lo alto. Estar tan altos facilitaba la comunicación con espejos o humo para avisarse de posibles ataques. Pero la actual capital administrativa es Boltaña. Lo primero que destaca de Boltaña es su castillo en ruinas. Irónicamente lo construyeron los sarracenos o musulmanes para defender el valle de Ara de los cristianos durante la Reconquista. Al norte está una de las puertas del Valle de Ordesa, la bonita Torla. Por supuesto, Torla estuvo completamente amurallada también, pero hoy solo se conserva parte de su castillo, reconvertido en abadía y museo etnológico. Durante la Guerra Civil se quemó buena parte de su casco histórico, aunque a posteriori se reconstruyera. Varias casonas entre los siglos XIII y XVIII muestran las chimeneas, tizoneras o leñeros, así como ventanas de arco gremial típicas de la arquitectura de la zona donde la piedra y la pizarra están presentes en cada rincón. Cruzando Ordesa en línea recta por el impresionante cañón de Añisclo nos encontramos con el lienzo pintado a lo largo de miles de años por la erosión del río Bellós. Estas impresionantes caídas están rodeadas de bosques de cuento. Es como césped. Y siguiendo el camino hacia el este encontrarás un no menos mágico y espectacular valle de Chistao o de Gistaín. Para llegar a esta, la región más oriental del Sobrarbe, no queda otra que atravesar el desfiladero de la Inclusa, que intimida desde la carretera. Este es un valle que se sale de la realidad. Todo este impresionante paraje está a más de 1100 metros sobre el nivel del mar. Sus chimeneas buscan ser protegidas de esas brujas del ideario local. Aquí se perdió una princesa mora escapando de las guerras entre los suyos y los cristianos. La sensación de estar lejos de la gran ciudad se hace enseguida latente al estar rodeados de grandes paredes y picos que convierten a sus pueblos en aún más pequeños. Hola, señores. ¿Te gusta esa casa de la bruja? Sus lagos, bosques y puentes que dan miedo son la decoración que los viste y que les ha regalado un buen historial de leyendas. Y puede que sea por eso que los sonidos de los supuestos reyes del Sobrarbe aquí no resuenan igual. Que los reyes del Sobrarbe, como tales, existieran es algo que nadie realmente ha podido demostrar. En vez de tener 7 reyes en su historia, todo apunta a que estos fueron un linaje de señores o condes que se unieron para echar a los musulmanes, dominadores entonces de sus tierras. Uy, se asusta el perro. ¿Una lagartija? ¿Dónde está? Ahí va, sí. Lo que sí parece claro es que gracias al empuje de estos señores y sus pueblos, conforme ganaban terreno a los musulmanes, el reino de Aragón iba naciendo.